diseño vamos a repasar nada más brevemente lo que es el procedimiento de diseño antes de comenzar con los ejercicios para traer a la mente los pasos que tenemos que seguir en el diseño de filtros. En este caso, pues filtros activos de primer orden. Van a ver que cuando pasemos a segundo orden, pues el diseño es muy similar, solo van a cambiar algunos parámetros al momento de elegir la topología o las características del filtro. Entonces decíamos que el procedimiento de diseño primero consiste en seleccionar o definir las especificaciones del filtro. Aquí nosotros definimos la frecuencia de corte y lo podemos trabajar en hertz o en radianes por segundo. La ganancia que va a tener el filtro, si queremos que tenga ganancia, por ejemplo, 10 o ganancia 5, pues aquí recuerden que el parámetro K es el parámetro que nos va a especificar la ganancia. Si no queremos que tenga ganancia, pues aquí el factor K pues sería de valor unitario. Y las características del filtro, pues en este caso Butterworth, Chebyshev o Bessel son las tres configuraciones que vamos a trabajar. Una vez que definimos esas características, nos vamos a las tablas normalizadas de filtro y obtenemos los coeficientes del denominador para la función de transferencia. Esta es la función estándar de cualquier sistema pasabajas de primer orden, donde K dijimos que era la ganancia a frecuencia 0, omega C representa la frecuencia de corte, y aquí tenemos el denominador, en este caso es un polo nada más, sería S más omega C. Entonces, haciendo analogía de la función de transferencia estándar con la función de transferencia normalizada, el parámetro frecuencia de corte lo vamos a considerar como la literal B, subíndice 0. ¿Sí? Entonces, haciendo analogía, ese parámetro B0 va a ser la frecuencia de corte normalizada. Ahorita lo vemos ya con detalle en los ejemplos. Entonces, ese parámetro pues, va a ser igual a la frecuencia de corte normalizada, que la vamos a trabajar como 1 radián por segundo. Y ya después lo vamos a escalar mediante un factor de escala de frecuencias para poderla escalar esa frecuencia normalizada al valor que nosotros queramos. Ese radián por segundo lo podemos llevar a 100, 200, 300 radianes, ya de acuerdo a la frecuencia de corte que nosotros queramos especificar en el filtro. Entonces, una vez que obtenemos los coeficientes del denominador, ese parámetro B0 es el coeficiente que vamos a elegir. Obtenemos los valores normalizados de los componentes, que serían de las resistencias y los capacitores que tiene el circuito para implementar ese filtro. Después definimos el factor de escala que van a tener esas impedancias, que lo denominamos como FEZ. Y utilizamos ese factor de escala y el factor de escala de frecuencias para poder obtener los valores no normalizados de los componentes. Después implementamos el filtro, ya sea para verificarlo por simulación o por experimentación, la respuesta ya en frecuencia de este filtro, y comprobar que realmente cumple con las características de diseño establecidas. Entonces ahí vamos a... Vamos a especificar en qué consiste esto de la respuesta en frecuencia normalizada antes de ver los ejercicios. Entonces,
Cuando decimos que tenemos una frecuencia de corte normalizada, significa que nuestra literal, omega c, le vamos a poner subíndice n para referirnos a los valores normalizados, va a ser igual a 1 radián por segundo en este caso. Luego dijimos que se va a establecer un factor, vamos a llamarle F. Ese factor va a ser el factor de escala de frecuencia. Entonces, para nosotros, omega c va a ser la frecuencia de corte deseada. Cuando especifiquemos el filtro, y omega cn pues sería la frecuencia normalizada. Nos vayamos familiarizando con las literales que vamos a trabajar. Frecuencia de corte normalizada. Y ya sabemos que tiene un valor de 1 radián por segundo. Entonces, ese factor de escala de impedancia, de frecuencia, perdón, va a ser igual a omega c sobre omega cn. O si lo queremos trabajar en Hertz, recuerden que omega, pues 2πf sería 2πfc. Y recuerden que omega cn, pues tiene un valor de 1. Entonces, en este caso, pues puede ser igual a 2πfc. Entonces, ese factor de escala de frecuencias lo podemos también interpretar como 2πfc directamente. Este es el primer criterio de diseño que nosotros vamos a establecer, la frecuencia de corte deseada. Aquí sería la frecuencia de corte, pero en Hertz. Recuerden que omega c pues es la frecuencia de corte deseada en radianes por segundo. Entonces, por otro lado tenemos el factor de extensión de escala, que lo vamos a denominar FEZ, que sería el factor de escala de impedancias. Para que no se nos olvide. Entonces nosotros vamos a tener una resistencia, por ejemplo, vamos a denominar Rn como la resistencia normalizada. Y vamos a denominar Cn como el capacitor normalizado. Cuando hablamos de estos valores normalizados, pues significa que tienen un valor unitario también, ¿no? Por ejemplo, aquí implica que la resistencia sea de 1 ohm y esto implica que el capacitor sea de 1 farad. Entonces ese factor de escala de impedancias pues nos va a servir a nosotros para poder
pasar de los valores normalizados precisamente a los valores no normalizados, ¿sí? Entonces, las resistencias se van a multiplicar y los capacitores se van a dividir. Entonces, vamos a tener valores normalizados. Vamos a poner aquí como una... y valores no normalizados. Los valores normalizados, pues ya dijimos que, vamos a poner aquí, vamos a tener frecuencia de corte. Frecuencia de corte normalizada, dijimos que era 1 radián por segundo. El capacitor normalizado de 1 farad y la resistencia normalizada 1 ohmio. Entonces, para pasar de valores normalizados a valores no normalizados, las resistencias las vamos a obtener a partir del factor de extensión de impedancias multiplicado por el valor normalizado, y el capacitor no normalizado va a ser igual al capacitor normalizado dividido entre el factor de escala de impedancias por el factor de escala de frecuencia. Que en este caso, pues recuerden que es Cn entre factor de escala de impedancias por, de acuerdo a la ecuación 1, es 2pi fc. Nuestro factor de escala de frecuencias es 2pi fc, donde fc pues es la frecuencia de corte deseada. Y aquí tendríamos nuestra relación de cómo pasar de valores normalizados a valores no normalizados. Entonces, el factor de escala de impedancias nosotros lo vamos a proponer. Por ejemplo, puede ser un valor 10, por ejemplo, 10 a la 4, 10 a la 3, para poder escalar los valores normalizados a valores ya comerciales, ¿no? Por ejemplo, si una resistencia de 1 ohm la queremos pasar de valor normalizado a no normalizado, pues sería nada más multiplicar 1 ohm por 10 a la 4 y ahí tendríamos una resistencia, por ejemplo, de 10 kilo ohms. O si el factor de escala tiene un valor de 10 a la 3, pues tendríamos ahí una resistencia de 1 kilo ohm, ¿sí? Y lo mismo con los faradios. Pero recuerden que para el capacitor, pues es el valor normalizado dividido entre la multiplicación de los dos factores, el de escala de impedancia y el de escala de frecuencia. Ahorita que hagamos el primer ejemplo, ya nos quedaría un poquito más claro esto de cómo lo vamos a aplicar. Recordemos, voy a poner aquí nada más para recordar el circuito en la diapositiva ahí de la lección 10. Después del análisis veíamos que teníamos ya de forma resumida 3 circuitos, ¿no? Decíamos que es un seguidor de voltajes, un amplificador no inversor o un integrador. Entonces, normalmente, pues este es el circuito base para implementar el filtro pasabajas de primer orden. Si la ganancia es 1, pues ya sabemos que aquí la relación, esta resistencia no existe y únicamente estaría la retroalimentación con un cable a través de R2, ¿no? Que sería un seguidor de voltaje. Si no quisiéramos que el filtro tuviese ganancia. Si queremos que el filtro tenga ganancia, pues ese factor de ganancia precisamente nosotros lo estamos estableciendo como la letra K. Y recuerden que para un no inversor, pues es 1 más R2 entre R1, que fue lo que obtuvimos en el análisis.
Recordemos que la función de transferencia cumple con la función estándar de un circuito de primer orden, donde tenemos la frecuencia de corte y en este caso pues el denominador, un polo que es S más la frecuencia de corte, multiplicado por el factor K, que sería la ganancia a frecuencia 0. Entonces aquí K pues tiene un valor de 1 más R2 entre R1 y por analogía con la función de transferencia estándar, pues omega C, habíamos dicho que es 1 sobre RC. Y en este caso pues lo tenemos tanto en el numerador como en el denominador de esa función de transferencia. Y decíamos que el módulo y la magnitud, perdón, el módulo y la fase o el argumento pues es K dividido entre 1 más omega entre omega c al cuadrado, ¿no? Y la tangente inversa de omega entre omega c. Y decíamos que pues tiene un comportamiento de este tipo el filtro, donde vamos a tener la banda de paso. Cuando la frecuencia iguala a la frecuencia de corte, pues ahí tenemos una atenuación de menos 3 decibeles por década. Tenemos la banda de transición, en donde pues la pendiente es a razón de menos 20 decibeles por década, y para frecuencias que sobrepasen la frecuencia de corte, pues la salida va a estar atenuada a esa razón de menos 20 decibeles por década. Conforme va aumentando, se va alejando la frecuencia de corte, la frecuencia de entrada de la frecuencia de corte, pues se va atenuando cada vez más la señal hasta que idealmente esa atenuación pues es prácticamente cero, ¿no? O ya no pasaría absolutamente nada de amplitud. Esa sería la respuesta teórica que teníamos del filtro, para que recordemos esa relación. Vamos a hacer ahora un ejemplo numérico aplicando esto y el procedimiento de diseño que veíamos. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos a llamarle ejemplos de diseño de filtro y ya para no confundirlos con los ejercicios que ustedes van a implementar día miércoles. Voy a desplazar aquí está. Ahora fallan más que de costumbre el mouse. Bien, entonces aquí tenemos ejemplo 1, vamos a llamarle ejemplos de diseño de filtro. Voy a borrar esta parte. Recuerden que estamos diseñando filtros con respuesta pasa-baja y son de primer orden. ¿Cómo sabemos que son de primer orden? Precisamente porque en la banda de transición la pendiente es de menos 20 decibeles por década. Si fuese de menos 40 decibeles por década, pues sería de segundo orden, de tercer orden, pues menos 60 y así sucesivamente. Entonces el ejemplo 1 dice lo siguiente. Vamos a diseñar un filtro. Perdón, este color. Pasa baja. Con las siguientes características. Entonces es tipo Butterworth.
Ganancia, ponerle ganancia 5 y frecuencia de corte 1 kilohertz o 1000 Hz. Entonces ahí ya estamos estableciendo las especificaciones que va a tener el filtro. Entonces aquí la solución, vamos a seguir la metodología que se propuso, ¿no? El paso 1 pues es definir las especificaciones del filtro. Entonces aquí lo vamos a ir resolviendo por pasos. 1. Especificaciones del filtro son, y aquí pues vamos a reescribir para que nos quede claro. Sería tipo Butterworth, bueno, es pasabajas, respuesta pasabajas, tipo Butterworth, ganancia 5, frecuencia de corte, 1 kilohertz. Entonces aquí de una vez vamos a poner las literales. Ganancia 5 implica que el factor K va a ser igual a 5 y frecuencia de corte, la literal FC, 1 kilohertz. Recordar que estamos trabajando con esas literales. Entonces, una vez que se establecen las especificaciones, el paso 2 nos dice que es de tablas normalizadas obtener los coeficientes del denominador de la función de transferencia. Entonces aquí de tablas normalizadas los coeficientes para un filtro Butterworth son, bueno, Butterworth con n igual a 1, esto significa que es de primer orden. El orden del filtro. Entonces, en este caso, si nos vamos a las tablas, por ejemplo, si recordamos en la presentación de la lección 9, donde veíamos en la mayoría de filtros o de diseño de filtros, van a encontrar ustedes normalmente en el apéndice un listado de tablas con los coeficientes del denominador de la función de transferencia y los pueden representar de dos formas. Por ejemplo, aquí en la diapositiva de la lección 9, en la diapositiva número 16, están representados de esta forma. Recuerden que es el denominador de la función de transferencia, ¿sí? Entonces, en este caso, como n, para nosotros n vale 1, entonces nada más tomaríamos el primer factor, que sería b0, ¿no? Entonces, para n igual a 1,
Por ejemplo, un Butterworth, ese valor es 1. En este caso coincide casi para los tres tipos de filtro. Por ejemplo, para un filtro de orden 2, que son los que veríamos posteriormente, los de segundo orden, si se fijan, ya este tiene dos parámetros, la función del denominador. Y aquí sí cambia, por ejemplo, aquí el parámetro B0 es 1, el B1 es 1.4142 para un Butterworth, mientras que para un Chevy Chef, 0.7 y 0.6. De igual forma para un Bessel es 3 y 3. ¿Sí? Entonces aquí en la siguiente tabla es otra forma nada más de representarlo, pero son los mismos valores. Aquí es S más 1, entonces aquí pues el parámetro B0 es 1 también. Para nuestro caso, entonces, ese sería el valor que vamos a considerar de tablas, ¿no? B0 para un filtro de orden 1 es 1, en este caso. Entonces aquí podemos decir que V0, que es el parámetro 1, ¿sí? Entonces decíamos que por analogía con la función de transferencia estándar del filtro, decíamos que la frecuencia de corte normalizada igual a este parámetro. ¿Sí? Recordamos que la función transferencia normalizada, decíamos que era omega c entre S más omega c. Decíamos que era igual a B0 entre S más B0. Entonces, por analogía, decíamos que este parámetro normalizado es igual a B0. Entonces, aquí, pues, nosotros sabemos que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre RC. Entonces, el valor normalizado, pues la frecuencia de corte normalizada, pues va a ser el parámetro B, que va a ser 1 sobre R normalizado por C normalizado. ¿Sí? Entonces conocemos B0, que es 1. Podemos aquí proponer el valor de la resistencia o el valor del capacitor y luego ya despejar el siguiente. Entonces, normalmente pues es mucho más fácil poner un valor de resistencia y calcular el capacitor en este caso. Entonces, si la resistencia normalizada, pues ya sabemos que es de 1 ohm, pues aquí directamente podemos obtener que sería 1 sobre 1 ohm, el valor del capacitor normalizado. Recuerden que aquí estamos con los valores normalizados. Entonces aquí pues ya sabemos que los valores normalizados si despejamos n de aquí, pues también es 1. Los valores normalizados tenemos que es Rn igual a 1 ohm y Cn un farad. No siempre van a coincidir de esta forma, ¿eh? Ahorita porque el parámetro B0 es de valor 1, pero si este parámetro
tuviese un valor 2, un valor 3 o un valor 4, pues aquí ya la relación resistencia y capacitor pues no sería directa 1 a 1. Para un Butterworth, ese es el parámetro. Entonces, el paso 3 dijimos que una vez que ya tenemos de tablas los coeficientes, pues calculamos los valores normalizados, que de hecho aquí pues ya estamos casi estableciendo el paso 3. Entonces, para no repetir esta parte, aquí vamos a... Este sería el paso 3. Déjenme nada más. El paso 2, pues en realidad nada más es obtener el valor de tablas de este coeficiente. Frecuencia de corte normalizada. En este caso es 1. Entonces aquí paso 3. Sería los valores normalizados son, y ya obtuvimos el valor de la resistencia y el valor del capacitor. Nos falta obtener los valores normalizados de la ganancia. Entonces, para la ganancia dijimos que K es igual a 1 más R2 sobre R1, de acuerdo al circuito del filtro. Déjenme recordar si le pusimos R2 y R1. Sí, aquí tenemos R2 y R1. Entonces recuerden que K es 1 más R2 sobre R1 para trabajar las mismas literales que tenemos ahí. Entonces aquí, pues de igual forma, sabemos que la ganancia que queremos es 5 para este diseño. Entonces el valor normalizado pues sería K igual a 1 más R2 normalizado sobre R1 normalizado. Entonces, si queremos un 5, pues sería 1 más R2 normalizado sobre R1. Y aquí podemos nosotros proponer el valor de R2 o el valor de R1. Entonces, si R2 normalizado es de 1 ohm, pues de aquí ya directamente sacaríamos o despejaríamos el valor de R1. O vamos a poner R1, que sea la relación 4 a 1 y aquí directamente. Si R1 normalizado es 1 ohm, entonces tenemos que R2, aquí sería 5 igual a 1 más R2 normalizado sobre 1. Y aquí tendríamos que R2, 5 menos 1, 4. Ohms. Pues aquí R2 normalizado es de 4 ohms y R1 de 1 ohm. Entonces acá los valores normalizados sería Rn 1 ohm, Cn 1 faradio, R1 normalizado 1 ohm y R2 normalizado 4 ohms. Y estos serían los 4 valores normalizados de los 4 componentes que tiene el circuito, ¿no? Recuerden que este circuito pues nada más tiene
En este caso, 4 componentes, que sería R2, R1, R y C. Entonces aquí ya cumplimos con el paso número 3, que es obtener los valores normalizados de todos los capacitores y las resistencias del filtro. El siguiente paso, pues, es definir el factor de escala. Entonces, factor de escala de impedancias es, entonces en este caso nosotros lo definimos, factor de escala de impedancias, como 10 a la 4, vamos a ponerle. Sería 10,000. Y el factor de escala de impedancias precisamente pues nos va a servir para obtener los valores no normalizados de los componentes. Entonces dijimos que el siguiente paso aquí sería paso número 5, obtener los valores no normalizados de todas las resistencias y los capacitores. Entonces aquí sería los valores no normalizados Entonces aquí pondríamos valores normalizados. En este caso los valores no normalizados. Hasta que ya nos vayamos acostumbrando y ya lo hacemos directamente. Aquí está fallando. El mouse. Entonces aquí tenemos los normalizados y los no normalizados. Entonces aquí dijimos que la resistencia normalizada tenía un valor de 1 ohm, el capacitor 1 farad, la resistencia 1 ohm y la resistencia 2 4 ohms. Entonces pasamos a los valores no normalizados. Dijimos que las resistencias se obtienen multiplicando directamente el factor de escala de impedancias y los capacitores entre el producto del factor de escala de impedancia y el factor de escala de frecuencias. En este caso tendríamos para R sería el valor de Rn por el factor de escala de impedancias, que para el valor que dijimos sería 1 ohm por 10 a la 4. En este caso, R podría ser de
10 kilo ohms. Y aquí tendríamos el primer valor no normalizado. Para el capacitor dijimos que es el valor normalizado dividido entre el factor de escala de impedancias por el factor de escala en frecuencia. Entonces, en este caso, el valor del capacitor sería 1 farad dividido entre 10 a la 4 multiplicado por, y aquí me ayudan, tienen ahí una calculadora a la mano, por favor. Aquí sería 10 a la 4, recuerden que es 1 por 10 a la 4, multiplicado por 2pi, y la frecuencia de corte, que en este caso es de 1 kHz, sería 10 a la 3. Entonces, en este caso, ¿de cuánto tendría que ser el valor del capacitor? Hagan por favor esa operación y ya me dicen de cuánto sería el valor del capacitor ya real, sin normalizar. Aquí es 10 a la 4 por 2 pi por 10 a la 3. No sé si esté bien, pero a mí me dio 15.91 nanofaradios. 15.91 nanofaradios. Recuerden que nano pues, es por 10 a la 9. Entonces aquí tendríamos el capacitor de 15.91 nanofarads. La resistencia sería de 10 kilo ohms. Y el mismo procedimiento para la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿no? Que sería nada más multiplicarlo por su factor de escala de impedancias, que en este caso para la resistencia 1 son 10 kilo ohms y para la resistencia 2, 40 kilo ohms, para cumplir con la ganancia de 5. Y ahí tendríamos el paso número 5, que es obtener los valores no normalizados a partir de los factores de escala. Siguiente paso, pues ya sería implementar el circuito. Y verificar ya sea por simulación o por experimentación que sí funciona o que la respuesta del filtro sí es de acuerdo al diseño, ¿no? Déjenme
ponerla. Aquí la forma de verificar si los valores obtenidos son correctos, pues recuerden que aquí la frecuencia de corte es 1 en 2pi RC. Ustedes pueden verificar aquí si realmente la frecuencia de corte, recuerden que es 1 en 2pi RC, o si está en radianes, pues nada más es 1 sobre RC. Entonces aquí para verificar podríamos 2pi R es 10 kilo ohms y el capacitor 15 nanofarados, 15.91 nano. Aquí podrían ustedes verificar, nos tiene que dar 1 kilo ohm de acuerdo al diseño. El paso número 6 dijimos que es implementar el circuito del filtro, ya sea por simulación o por experimentación para verificar la respuesta. Entonces, aquí sería el paso número 6. Vamos a terminarlo. Con los valores que obtuvimos en el diseño. Entonces el circuito que realiza la función del filtro según los valores de diseño Entonces aquí recuerden que el circuito pues es el que tiene ganancia. Entonces en este caso puede ser el amplificador no inversor. Tenemos la fuente de señal, el circuito RC, y el amplificador operacional en configuración no inversor. Entonces en este caso tendríamos los valores que obtuvimos en el diseño. El capacitor es de 15.91 nanofaradios. La resistencia de 10 kilo ohms. R1 dijimos que es
10 kilo ohms y R2 de 40 kilo ohms. Y el voltaje de salida y el voltaje de señal. Y aquí tendríamos ya el circuito con los valores de acuerdo a los cálculos, valores de diseño. Ya lo siguiente pues sería implementarlo físicamente o por simulación para verificar que realmente tiene la frecuencia de corte y la respuesta en frecuencia deseada, de acuerdo al diseño teórico. Entonces aquí podríamos decir que la respuesta en frecuencia por simulación, por experimentación, y vamos a dibujarlo manualmente, pero pues esto ya ustedes después lo van a verificar por simulación, ¿no? Recuerden que podemos analizar el comportamiento para los 3 puntos críticos, ¿no? Cuando la frecuencia de entrada es 0, cuando la frecuencia de entrada es igual a la frecuencia de corte y para un valor muy grande. Entonces aquí podríamos vamos a trabajarlo en Hertz. Entonces para una frecuencia menor igual a 0 primero, para frecuencia igual a la frecuencia de corte, para una frecuencia muy grande a la frecuencia de corte, ¿no? Idealmente pues infinita. Entonces analizamos esos 3 casos teóricamente, pero pues esto lo podemos ya comprobar en el simulador, ¿no? Vamos a hacerlo nada más para interpretar el resultado. Entonces recuerden que la función de transferencia de ese circuito ya la obtuvimos en el análisis, ya no vamos a hacer otro análisis, para eso precisamente hicimos el análisis, para ya nada más aplicar las ecuaciones. Entonces aquí sería H, J omega, recuerden que es K sobre la raíz de 1 más omega entre omega C. Si acá estamos trabajando en Hertz, pues nada más sustituimos omega C por 2πf. Entonces, la función de transferencia sería H para JF, K 1 más F sobre FC al cuadrado. Y de igual forma el ángulo de fase, recuerden que es la tangente inversa de F entre FC. Aquí estamos trabajando nada más en Hertz. Entonces aquí lo vamos a poner. Entonces sería para 0 Hz, pues sería HDF K vale 5, 1 más, en este caso pues sería 0 entre 1 kHz al cuadrado, pues aquí nos daría
Este término se hace 0. 0 entre algo es 0. Y nos quedaría 5 entre raíz de 1, que sería 5. O si lo queremos trabajar en decibeles, pues también decimos que es 20 logaritmo. Aquí sería 20 logaritmo de k, que en este caso pues es 5. ¿Cuánto es 20 logaritmo de 5? Hagan esa operación, por favor. A mí me dio 13.97. 13.97 decibeles. Perfecto. Entonces recuerden que aquí pues lo podemos representar así o en decibeles. Y aquí tendríamos que para una frecuencia de entrada 0, pues la magnitud, en este caso para este circuito sería 5 o 14 decibeles, ¿no? Si queremos aquí podemos redondearlo a 14 para que aproximadamente 14 decibeles. Y de igual forma el ángulo de fase sería menos la tangente inversa, en este caso de 0 entre 1 kilohertz. Que pues aquí sería 0. Tangente inversa de 0, 0 grados. Desfase de 0. Muy bien. De igual forma podemos calcularlo para cuando la frecuencia de entrada es igual a la frecuencia de corte. Y aquí tendríamos que la magnitud sería h de jf sería igual 5 dividido entre la raíz de 1 más la relación de frecuencias, que en este caso sería 1 kilohertz de entrada y la frecuencia de corte 1 kilohertz al cuadrado. Entonces en este caso sería 5 sobre raíz de 2. ¿Cuánto nos da eso? 5 sobre raíz de 2. En decimal da 3.53. 3.53. Y luego sería 20 logaritmo de eso. Kilohertz sobre 1 kilohertz. Entonces aquí sería la tangente inversa de 1, que es menos 45 grados. Entonces, ¿cuánto les da 20 logaritmo de 3.53? Da 10.95. Muy bien, gracias. 10.95 decibeles. Que es aproximadamente 11. Entonces, si se fijan, aquí teníamos 14 cuando la frecuencia es 0. Y en el punto cuando la frecuencia de entrada iguala a la frecuencia de corte, hay una
atenuación de menos 3 dB. Si se fijan aquí, 13.97 menos 3 dB, pues sería más o menos 11.97. Aquí nos da 10.95. O si lo redondeamos, pues nos daría 14 y 13. 14, perdón, y 11. Entonces aquí sí estamos verificando que sí está correcta la atenuación del menos 3 decibeles cuando la frecuencia de entrada iguala a la frecuencia de corte. Y aquí el último punto sería cuando la frecuencia de entrada es mucho mayor a la frecuencia de corte, que casi tiende a infinito, ¿no? Por ejemplo, para no ponerle infinito aquí, vamos a ponerle un valor grande. Por ejemplo, si decimos que la frecuencia de corte es de 1 kHz, pues podríamos ponerle una frecuencia de entrada muy grande, por ejemplo, 1 mega, que ese ya es un valor mucho más grande que 1 kilo. Entonces aquí me auxilian ahí con el cálculo, sería 1 más 1 megahertz dividido entre 1 kilohertz y luego eso elevado al cuadrado. Más 1 raíz y dividido entre 5 entre eso. Entonces ahí tendríamos a ver cuánto nos da ahí. Y de igual forma lo podemos hacer con el ángulo. Sería menos la tangente inversa de 1 mega entre 1K. Pues a ver qué resultado tienen ahí. En el primero me dio 5 por 10 a la menos 3. Y sería 20 logaritmo de eso. Recuerden que aquí nos tendría que dar un valor muy pequeñito, idealmente 0. Conforme ya la frecuencia de corte, conforme la frecuencia de entrada, perdón, se aleja mucho ya de la frecuencia de corte, pues prácticamente ya la magnitud tendría que ser 0. Y de igual forma, calculen también la tangente inversa de 1 mega sobre 1K. Para la operación del logaritmo me salió menos 46.02. Sí, aquí ya tendríamos que estar ya con una atenuación ya muy grande, 46. Y el ángulo tendría que darles cercano a 90. Sí da menos 89.94. Muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos el comportamiento del filtro. Entonces, por último, pues vamos a dibujar nada más la respuesta de acuerdo a estos valores y eso es lo que tendríamos que verificar en el simulador. Entonces, tendríamos en este caso, pues estamos trabajando en Hertz.
Entonces la frecuencia, recuerden que la vamos a especificar en Hertz. Y acá pues lo podemos especificar en radianes o en decimal ahí directo, ¿no? Entonces magnitud. Vamos a ponerlo en decibeles, perdón, en decibeles o en directo. Entonces aquí tendríamos algo más o menos así. Aquí tendríamos el punto más o menos de la frecuencia de corte. Entonces aquí en este caso la frecuencia de corte sería 1 kHz. Entonces aproximadamente a 1 kHz es donde veríamos la atenuación de menos 3 decibeles. De acuerdo a lo que obtuvimos acá serían 14 y baja a 11. Vamos a redondearlo ahí. Entonces este sería... Aquí tendríamos 14 decibeles y aquí veríamos 11 decibeles. Por aquí tendríamos el 0 y si nos vamos más abajo, pues por acá estaría el menos 46, creo que tuvimos, sí, menos 46. Por acá estaría el menos 46 decibeles. Que es cuando la frecuencia de entrada anda aproximadamente ya en 1 mega, dijimos. Entonces, si aquí hacemos el comportamiento a una década, pues veríamos que hay una atenuación de menos 20 decibeles en una década. Una década sería, por ejemplo, a 10 kilohertz. ¿Sí? Muy bien. Y la fase tendríamos de igual forma frecuencia en hertz, magnitud, no, aquí sería ángulo en grados. Entonces, de igual forma tendríamos una respuesta más o menos así. Donde el desfase a la mitad sería de 45 grados. Entonces acá tendríamos 0 grados, más o menos a 45 y acá a menos 90. Cuando esto se aproxime a 1 kHz. Ese sería más o menos el comportamiento del filtro. Si lo quisiéramos ver aquí de forma lineal, pues en lugar del 14 sería 5. En lugar del 11 sería el 3.53. ¿Sí? Y ahí ya lo estaríamos trabajando en decibeles o en magnitud directa, ¿no? Por ejemplo, aquí sí. Este sería 5 o este sería 3. Aquí.
3.53 y 5 milis. Aquí diría 5, 3.53 y acá aproximadamente los 5 milis, ¿no? Si lo quisiéramos ver en escala, no en decibeles, sino en escala lineal ahí directa. Muy bien, entonces, este sería el primer ejemplo de filtro. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora uno con ganancia unitaria. Es un poquito más sencillo el diseño. Entonces sería diseñar un filtro pasabajas con frecuencia de corte. Vamos a ponerle ahora 500 Hz. Muy bien, entonces sería ejemplo 2. Ya diseño un filtro pasabajas. Una tabla. Igual sería tipo Butterworth. Con ganancia 1. Frecuencia de corte. Vamos a ponerle 500 Hz. Para variarle un poquito ahí la relación. Entonces, en este caso, pues la topología de nuestro filtro sería la de el seguidor de voltaje. Entonces, si no tenemos ganancia, pues utilizaríamos esta topología del filtro, ¿no? Sería el circuito RC y un seguidor de voltaje. En este caso, pues la ganancia, el factor K sería igual a 1. Entonces, igual, aplicando los mismos pasos de diseño, tendríamos que para el paso 1, pues establecemos las especificaciones del filtro. Entonces, en este caso, las especificaciones son, entonces igual dijimos que es tipo Butterworth.
Bueno, es filtro pasabajas. Primer orden. Tipo Butterworth. Ganancia 1. Por lo tanto, K es 1. Frecuencia de corte. 500 Hz. Entonces, el paso 2 sería de tablas. Obtener los coeficientes. Aquí también, pues es el mismo valor. Dijimos que el parámetro del denominador en este caso tiene un valor de 1. Entonces aquí es directo. Entonces de tablas. Tablas normalizadas. Dijimos que el parámetro es 0, que es la frecuencia de corte normalizada. Dijimos que tiene un valor de 1. Eso es lo único que obtenemos para este tipo de filtro. El paso 3 pues sería obtener los coeficientes, los valores normalizados de todos los componentes. Los valores normalizados de los componentes en este caso pues como B0 es igual a 1, que es igual a la frecuencia de corte normalizada, recuerden que la frecuencia de corte normalizada sería 1 sobre resistencia normalizada y capacitor normalizado. Entonces, de igual forma, como le hicimos ahorita, si proponemos la resistencia y calculamos el capacitor. Entonces, si Rn igual a 1, dijimos que B es igual a 1, pues tenemos que es 1 sobre 1 por Cn, por lo tanto Cn pues también tiene un valor de 1. En este caso es directo. Recuerden que no siempre va a ser esa relación. Entonces aquí ya tendríamos resistencia y capacitor. En este caso, pues el factor K es igual a 1. Aquí no necesitamos calcular más componentes. Los únicos componentes que va a tener el filtro es la resistencia y el capacitor. Y un amplificador configurado como seguidor de voltaje. No, desconecten la música para que puedan estar en las Vamos en el paso número 4, que sería definir el factor de escala de impedancias. Entonces, en este caso vamos a proponer un factor de escala 10 a la 3 para modificar un poquito el diseño anterior. Entonces el factor
que denominamos FZ. En este caso vamos a proponerlo como 10 a la 3. El siguiente paso pues sería obtener los valores no normalizados de los componentes. Entonces sería los valores no normalizados en este caso pues nada más son dos componentes. Vamos a poner valores normalizados y valores no normalizados. Entonces aquí tenemos la resistencia y el capacitor. En este caso, ambos de 1. Entonces recuerden que la resistencia no normalizada sería igual al valor normalizado multiplicado por el factor de escala. Entonces en este caso, 1 ohm multiplicado por 10 a la 3. Pues la resistencia es de 1 kilo ohm. Y el capacitor lo obtenemos el valor normalizado dividido entre el producto del factor de escala de impedancias por el factor de escala de frecuencias. Recuerden que el factor de escala en frecuencias es (2pi fc) si lo estamos trabajando en Hertz. Entonces el valor sin normalizar del capacitor sería 1 faradio dividido entre 10 a la 3 que multiplica a 2pi y 500. Recuerden que es 500 Hz. La frecuencia de corte que queremos ahora. Entonces me auxilian ahí con esa operación. Sería 10 a la 3 por 2pi por 500. La inversa de eso. A mí me dio 318.30 nanofaradios. 318.30 nanos. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos el valor del capacitor, 318. En este caso, pues habría que buscar un valor lo más cercano a un valor comercial, ¿sí? Esto es lo que nos da en cálculo, pero ya en la práctica, pues si lo implementamos físicamente, pues tendríamos que ver si hay un valor de 318. Y si no, pues buscar el más cercano comercial. También de eso va a depender la exactitud de la frecuencia de corte al implementar el filtro ya físicamente, ¿no? Que los valores sean lo más cercano a lo que tenemos. También se puede hacer al revés la propuesta, se puede proponer un capacitor y calcular la resistencia.
que puede ser a lo mejor más fácil tener un valor ya de capacitor y a partir de ese establecer el valor de resistencia. Que de hecho eso lo vamos a ver más adelante. Sobre todo eso se estila más cuando son los pasa alta, el filtro pasa alta. Entonces aquí el paso 6 pues ya sería implementar el circuito con los valores obtenidos en el diseño. Entonces aquí el circuito propuesto según los valores teóricos. Dijimos que es un filtro RC y un seguidor de voltaje. Entonces, tendríamos un circuito RC conectado a un amplificador seguidor de voltaje. Recuerden que aquí están las fuentes de alimentación, aunque no las estamos dibujando, pero el amplificador tiene sus fuentes de alimentación. Entonces aquí tendríamos los valores que obtuvimos en el diseño. Para el capacitor serían 318.3 nanofaradios y para la resistencia 1 kilo. Aquí sería el voltaje de señal y tendríamos el voltaje de salida. Entonces igual la relación o la función de transferencia entrada-salida de ese circuito pues nos tendría que dar el comportamiento de un filtro pasa baja con frecuencia de corte de 500 Hz. Entonces el paso 7 pues ya sería verificar por simulación o por experimentación el comportamiento del filtro que cumpla con el diseño teórico. Pues en este caso tendríamos voy a dibujar la respuesta. De igual forma tendríamos la frecuencia en Hertz. En este caso el factor K de ganancia pues tiene un valor 1. Por lo tanto pues aquí tendríamos directamente aquí vamos a trabajarlo en decibeles o lineal. Sería magnitud, decibeles o bien lineal si lo queremos trabajar, ¿no? Los dos valores.
Vamos a ponerlo nada más directamente. Si estamos en decibeles, pues sería 0 decibeles, que sería 20 logaritmo de 1. Recuerden que K ahora tiene un valor de 1. Entonces sería 20 logaritmo de 1, nos da 0. Y el punto de atenuación, pues ahora sería a menos 3 decibeles. Sería K menos 20 logaritmo. Aquí tendríamos la frecuencia de corte en 500 Hz, de acuerdo al diseño. Aquí pues sería menos 3 decibeles. O aquí sería 1 y 0.7071. De igual forma la fase que observaríamos en el simulador tendría que tener el comportamiento de una atenuación de menos 45 grados a la frecuencia de corte, que sería a 0, menos 45 y 90. A 500 Hz. Y eso es lo que observaríamos en el simulador como respuesta en frecuencia. Y así lo implementáramos físicamente, pues tendríamos que hacer un barrido en frecuencias e ir registrando en el, ya sea mediante un multímetro o con un osciloscopio, ir midiendo la amplitud de la señal de entrada, la amplitud de la señal de salida e ir calculando la magnitud y fase para cada valor que aplicamos. Y luego ya haríamos una gráfica con los valores obtenidos y tendríamos que obtener alguna respuesta similar a esta. Muy bien.